Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 20 de vesícula biliar, el punto Feng Qi. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. Este punto es un punto muy importante dentro de la acupuntura. Es un punto que elimina viento interno y viento externo. Primero vamos a ver cuáles son las características de este punto. Este punto es el punto de cruce de los meridianos del triple recalentador, del meridiano extraordinario Yang Qiao Mai y del meridiano extraordinario Yang Wei Mai. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar en la parte posterior de la cabeza, en una depresión por debajo del hueso occipital entre el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, a la altura del punto 16 de Dumai. Aquí, en esta imagen, podemos ver la base del occipital. También podemos identificar la primera vértebra cervical, que es el atlas, y entre el atlas y la base del occipital en color azul podemos identificar el punto 16 de Dumai. Al costado del punto 16 de Dumai, siguiendo la misma línea y justo por debajo de la base del occipital, entre el músculo esternocleidomastoideo y el músculo del trapecio en color rojo, podemos identificar el punto 20 de vesícula biliar. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bien, para localizar el punto 20 de vesícula biliar tenemos que tener en cuenta las distintas referencias anatómicas. Hemos dicho que se encuentra bien justo por debajo de la base del occipital entre el músculo esternocleidomastoideo y el músculo del trapecio. Vamos a localizar primero la base del occipital. Si dejamos deslizar el dedo de esta manera, vamos a ver que la base del occipital se encuentra justo en esta línea. El músculo esternocleidomastoideo sabemos que está más del lado de la oreja y el músculo del trapecio está más del lado de la columna vertebral. Por lo tanto, a esta altura, a esta distancia, dejamos deslizar el dedo de esta manera, va a coincidir justo en una pequeña depresión. De este lado aquí se va a encontrar el músculo esternocleidomastoideo y de este otro lado, más cerca de la columna, se va a encontrar el trapecio. Por lo tanto, esta pequeña depresión que se encuentra justo al finalizar la base del occipital es el punto 20 de vesícula biliar. Allí estaría localizado. Y de este lado haríamos exactamente lo mismo. Colocamos el dedo, dejamos deslizar y justo cae en una pequeña depresión. De este lado estaría localizado el músculo esternocleidomastoideo y de este otro lado estaría localizado el trapecio. Estos dos serían los puntos 20 de vesícula biliar. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto es eliminar el viento, sea el viento interno como el viento externo. También tiene como función limpiar la cabeza. También es un punto que va a mejorar la audición y es un punto que va a mejorar la agudeza visual. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Ya hemos visto que la principal función de este punto es eliminar el viento, tanto el viento interno como el viento externo. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando haya presencia de, primero, viento frío y que este viento frío genere resfriados, dolores de cabeza, genere rinitis, genere tensión en la zona alta de la espalda y en la zona de la nuca. También lo vamos a utilizar cuando haya presencia de viento calor
y que este viento calor genere lo que son las alergias, la urticaria, dermatitis, amigdalitis y a veces fiebre sin sudor. También cuando haya el viento bi, el viento que genera dolor y que esto traiga como consecuencia tortícolis, cervicalgia, tensión muscular y rigidez en la zona de la nuca. También cuando haya viento interno, el viento de hígado, y que esto traiga como consecuencia hemiplegia, parálisis facial, temblores, tics, hipertensión, migrañas y epilepsia. Y como es un punto que actúa sobre los órganos de los sentidos, lo utilizaremos también cuando a nivel de los ojos haya conjuntivitis, miopía y también para mejorar la visión, y a nivel de los oídos cuando haya otitis. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar con este punto van a ser el punto 20 de vesícula biliar más el punto 1 de vesícula biliar más el punto 3 de hígado más el punto 37 de vesícula biliar para tratar problemas oculares. Otra combinación que podemos encontrar con este punto es el punto 20 de vesícula biliar más el punto 10 de vejiga para eliminar el viento externo. También a este punto lo podemos combinar en cualquier tratamiento que estemos haciendo para eliminar viento interno y viento externo, como así también en tratamientos que estemos realizando para mejorar la audición y la visión.